Bueno, unos años trabajando estudiando sobre todo y aprendiendo la evolución de la industria petrolera venezolana. En 100 años aproximadamente de producción. Los años los vamos a medir entre el tipo de crudo que se conseguía por los años 20 y el tipo de crudo que se consigue hoy, 100 años después. Aquel era un crudo, un petróleo que salía del subsuelo, brotaba totalmente líquido, dulce como lo llamaban anteriormente, y cuyo costo de producción era muy bajo. 100 años después, hoy, el mayor volumen de recursos que Venezuela, el subsuelo, esconde es petróleo extra pesado. Es decir, de aquellos 30 y tantos APIs de viscosidad que se explotaba hace 100 años, a hoy petróleo extra pesado, quizás con el 10% de grados de viscosidad. Y eso nos lleva inmediatamente a la ecuación de costos, o la función de costos de producir petróleo a lo largo de estos 100 años. Y nos podemos imaginar como una línea tangente en ascenso, positiva, su curva, que nos va diciendo que en la medida en que hay que usar más tecnología, ir más profundo, pues es más complejo el proceso de producir el petróleo. Sube los costos. En el largo plazo, estos costos no suben al ritmo de los precios. No vamos a discutir en torno a precios y costos como lo hacemos en la teoría económica, no perfectamente validado, por supuesto. Pero lo vamos a, lo vamos a mencionar de otra forma. Es decir, ¿dónde va la causalidad de precios a costos, de costos a precios? Rápido y de manera muy racional, con algo de conocimiento de la economía, quizás lo más elemental, bueno, el impacto va de precios a costos. Sin embargo, la ingeniería social nos dice que va de costos a precios. Pero ¿cuál es un gran error? Un error que se viene cometiendo desde hace siglos y que después fue resuelto por la escuela clásica de Menger a partir del 79, 1879, donde el precio es una percepción de valor que tendría que estar por encima del costo para que deje cierta ganancia. Es decir, en equilibrio, precios y costos igual, nadie sale del mercado, todos producen, pero con costos mayores que precios, el que no puede emparejar sus precios y no puede vender al costo, pues la única mecanismo que le queda es reducir costos para tener entonces posibilidad de una ganancia y quedar en el mercado. Y el proceso casi que es como sinusoidal, es decir, como va caminando como una hebra, como un reptil, como girando y dando círculos. Pues es evidente que a la hora de evaluar reservas petroleras en Venezuela, lo primero que viene al caso es qué tipo de petróleo se va a extraer. Así, los técnicos que encontraron el petróleo extrapesado, pues se supo hace muchísimos años que estaba allí, pero el mercado no tenía interés en ese petróleo porque era muy costoso. Entonces había que eh, buscar, ir drenando el país por, buscando petróleos que tuviesen salida en el mercado. El cruce de estos dos conceptos, costos y precios, nos lleva entonces a un esquema de que una empresa tiene que ser competitiva. Competitiva es que sus costos que paga por producir un barril de petróleo es suficientemente bajo como para que haya una ganancia. En el caso del Estado, que es el dueño del recurso, pero para que haya una renta. Y allí nos vamos a conseguir con la expresión de renta, con algunas definiciones matemáticas muy sencillas, qué es realmente renta. Nosotros vamos a hablar de ingreso petrolero, es un concepto mucho más amplio,
más general, en el caso venezolano, y ese ingreso petrolero es fiscal, por definición, porque el dueño del recurso es el Estado. La República lo explota, una empresa del Estado lo explota, lo produce, la República lo valora. Es la que captura esa red. Esa observación es interesante porque nos da la impresión y aseguramos que hablar del petróleo desde una visión económica requiere abandonar cualquier tipo de utilería, de uso de la ingeniería social, como aquella de que Venezuela puede producir petróleo y exportarlo porque simplemente tiene petróleo. Esa era una apreciación que hace 100 años, 80 años, 70 años, 60 años probablemente era cierta. La competitividad estaba dada, porque el recurso era altamente competitivo por cuanto el costo para extraerlo y producirlo era bajo. Y entonces aquí vamos a resolver una especie de conundrum, en el cual agregamos la palabra competitivo para, digamos, romper el conundrum, en el cual pues, precios y costos tienen sentido, porque es la clave de la competitividad. Es decir, podemos exportar petróleo. Pero han pasado 100 años y esa obra o ese destino de explotar petróleo se ha hecho complejo. Pero se ha hecho complejo porque el dueño del petróleo es el Estado. Es dueño del subsuelo, es dueño del recurso. Pero es dueño también de las reservas porque explota PDVSA. Y si tiene asociados, seguramente la relación con los asociados sería como es hoy, de tipo fiscal. Es decir, son socios, pero su relación con el Estado o con el gobierno, que eventualmente quien le paga sus ganancias, es fiscal. Es decir, ese petróleo salió con destino fiscal. Y de lo que las empresas, los asociados de PDVSA ganan por estar allí, por ser socios y producir, y para eso están, bueno, eso antes de llegar a sus manos es ingreso fiscal. El ingreso fiscal es capturado entonces en la boca del pozo. Aguas arriba hacia el tesoro y entonces si todas las instituciones financieras puestas en el camino, Fonden, Bandes, el Tesoro, el Banco Central de Venezuela, la propia PDVSA y su caja, compleja, sigue siendo el Estado, diferentes organismos del Estado, todos interesados en que la renta fluya al fisco, el máximo de renta. Y la presión es mayor en la medida en que el precio del petróleo, el costo del petróleo sube, porque se va achicando el ingreso que va recibiendo el Estado. Esta reflexión la considero realmente importante, ha tenido todo el mundo seguramente. Nos lleva entonces a hacer una presentación, todo lo que hemos estudiado, leído sobre todo y revisado los estados financieros de PDVSA para unas 3 décadas, que nos da más o menos una visión de los esquemas de eficiencia de la empresa. Y uno, para medirlo, la eficiencia, pues, es muy fácil, porque los costos van creciendo, pero del petróleo, del subsuelo salen no más de 3 millones de barriles. Y eso ocurrió desde los años 75 para acá. No hablo del 59, del 60 al 71 o al 72, 74, porque hay una alza inmensa producida en la producción por ahí después del 68, 70, porque ya estaba cantado la estatización o la nacionalización. El uso de los dos conceptos es por razones nada más simples, de discurso únicamente, son algo diferente. Pero en el fondo es el Estado, el agente, la República, el agente del Estado, ellos son ellos mismos, pero entonces el agente es la empresa que produce y el principal es la República o el Estado. A resolver entonces todos ellos
cómo se extrae la renta, cuántas hay que extraer y qué presiones hay que poner sobre la PDVSA y sus socios para que se produzca la mayor cantidad de ingresos y este vaya al fisco, porque la agenda política del fisco es hacer crecer el Estado. De hecho, en un par de números, en el año 1999, la participación del Estado en la economía nacional era como del 24%, 25%. 20 años después, esa participación es 67%. Es decir, que el Estado sustituyó el sector privado, se lo chupó completo, reventó unos cuantos, los quebró, otros migraron, unos cerraron, y ese es el resultado al final. Es decir, el sector del Estado ha crecido, pero ha crecido de una forma curiosa, pudriendo y arruinando las empresas y los activos que compraba, que expropiaba, que nacionalizaba a lo largo de estos años. No, ahora no solamente de estos 20, no sé, de mucho más atrás, del 75. El 75 es muy importante porque fue el día que se cometió el error más grande en términos de economía y decisiones en política económica y decisiones nacionales en toda la historia. Y eso lo hemos dicho desde esa época, lo podemos hoy confirmar. Hoy tenemos una empresa, una industria absolutamente en ruinas. O sea, que aquello que decíamos hace años era un error, hoy, bueno, fue realmente un error, aquí estamos en el error. Viendo esas cosas hemos hecho una presentación, son 7 videos. Los videos son de 30 minutos aproximadamente. Lo que esperamos que tocar estos aspectos, y es hablar del petróleo, de la economía del petróleo. Una vez que aquel recurso se convierte en commodity y se mueve del lecho que tiene en el subsuelo y se mueve producto de la explotación hacia arriba, entra en proceso de producción, deja de pertenecer a la geología o a la ingeniería petrolera. El asunto es fundamentalmente económico. Es decir, lo que se está produciendo tiene que ser ir en economías lo suficientemente eficientes que permita entonces que haya una ganancia. En el caso del Estado, que haya una buena renta. Y en la batalla por la renta de Venezuela del 75, ya en el 84, 85 comienza a caer la renta del petróleo. 75 se nacionaliza o se estatiza, y en el 78, 80 la renta petrolera, que es lo que llegaba al gobierno vía PDVSA, comienza a descender, y en el 89 el nivel de renta per cápita era mínimo. Subió un poco hacia los 95, 99, no mucho, pero subió algo, que daba a entender que se estaba produciendo petróleo de nuevo. Y era el petróleo extra pesado y otros petróleos, los acuerdos que se hicieron con el capital internacional en el año 1995 con la apertura petrolera. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia de esta presentación, de esta visión del petróleo? Bueno, muy sencillo. Descubrir si somos aún competitivos. Si el petróleo que está allí en ese lecho, del recurso que está allí en ese lecho del subsuelo, es posible que sea competitivo una vez que se ha producido el proceso de ruina, de default, de crisis financiera, de crisis de capital humano, la crisis que ha vivido la industria petrolera venezolana durante estos años y hoy es una crisis múltiple. La palabra crisis sirve para todo, pero vamos a nombrar la crisis. El capital humano se fue, lo fueron, y el que se quedó se fue por su cuenta, los votaron. Después tenemos la crisis financiera, esta de hoy, no tiene con qué pagar y una enorme deuda, y no tendrá para pagar. De una crisis financiera sin solución. La tercera es que la infraestructura que estaba operando en la industria petrolera pues está destruida por falta de inversión, o por destrucción, o porque la empresa cayó en manos de grupos de asaltantes, malandros y cooperativas, como las llamaron al principio, que se encargaron de depredar
toda la infraestructura de PDVSA, de robarse un tubo hasta robarse camiones. No digo robarse taladro porque no van a hacer nada con un taladro. El motivo no era sacar petróleo de ellos, sino simplemente depredar. Y así tenemos hoy la industria en ruinas. No es una exageración, en ruinas. Produce aproximadamente 500.000 barriles cuando restamos de los 600.000 que anuncian que producen, le restamos las importaciones de petróleo, porque si alguna cosa ha aprendido PDVSA en los últimos años, desde más o menos del 2002-2003, es falsificar la data cuando lo que se importa no se deducen del petróleo exportado, pero una condición natural, aparentemente natural o física, de que son dos cosas. Una cosa es el petróleo que se compra de cierta característica y otra cosa es el petróleo que se vende y se exporta de otras características. A la hora de hacer el neteo no es fácil, y no hay que hacerlo primero a nivel de valores y después esos valores especificarlos para hacerlo a nivel de volumen. O sea, tiene que coincidir una cosa con la otra en dólares y barriles, por ejemplo. Entonces, construimos la presentación y nos vamos a ir a los problemas centrales. El inicio, las estatizaciones, el cambio de las reglas, la debilitación de los derechos de propiedad, la PDVSA que ahora es el Estado en sí, aquel monstruo del Estado, pero que ella en sí misma es parte de la República porque es miembro del fisco. PDVSA es parte del fisco, es parte del tesoro, es una unión en lo que el ingreso petrolero sale o se produce o se llega a las cuentas de PDVSA, es fiscal. Es decir, es ingreso para el gobierno. Lo que quiere decir que las presiones van a estar puestas desde la política, que es la que está gerenciando el gobierno, está gerenciando el Estado, lo tiene en sus manos. Lo capturó bien por voto, lo capturó a plomo por golpes. Pero lo tiene en su poder y entonces todo va a girar alrededor de los intereses que esos grupos imponen al Estado y al gobierno y a la empresa del Estado las condiciones para extraer la mayor cantidad de renta al costo que sea. Estos son lo que podemos hoy decir de lo que ha ocurrido en algunas áreas petroleras importantes venezolanas que han sido depredadas precisamente por esa presión fiscal. Traiga petróleo, traiga renta petrolera al costo que sea. Es decir, y podemos depredar al costo, lo necesitamos ya. Así, el primer video son los cambios constitucionales y legales 75, 99, 2005, 2007 y 2009. Eso lo vamos a ver en los próximos videos. Vamos a insistir mucho en la caja negra del experimento de ingeniería social, que es el petroestado. El petroestado es una figura horrible. Era como el Leviatán en la mitología hebrea por allá, hace unos cuantos milenios. Y eso fue lo que el nombre le pusieron al Estado, el Leviatán. Es decir, ahora él es dueño de un subsuelo donde hay un recurso y es dueño de la empresa que lo saca, y lo produce y después cobra lo que vende. Es un círculo muy cerrado donde la política se asienta. Cuando digo la política, ambas, la que es con mayúscula, ustedes más o menos podrán llegar a su conclusión. Cada uno le pone la mayúscula o la minúscula a la política que esté viendo. El segundo video es la economía y las reglas de juego en el negocio petrolero. Es decir, aquí entramos ya en especificidades que cómo está afectando el negocio petrolero las reglas de juego. ¿Qué pasa con la propiedad? Hay empresas privadas involucradas en el proceso productivo, porque PDVSA necesita empresas de servicio. ¿Y qué pasa con su derecho de propiedad que comienza con cobrar lo que le pagan, lo que le deben? O lo que deben haber pagado, pero no le pagan si no se lo deben. Y entonces la promesa de que se lo pagan con petróleo, y entonces una empresa que da servicio, digamos, eléctrico o servicios electrónicos a la industria, termina cobrando con barriles de petróleo. Cosas de esas se han hecho. Horribles. Esos son default. No pago. Impago. Y entonces el Estado se mete la mano en los bolsillos de atrás para ver qué tiene para pagar. Estado-gobierno.
ponemos ahí una pequeña guión y es la misma cosa. Un tercer video, perdón, antes que me vaya al próximo, aquí entramos en el peso del monopolio, que fue recreado de una forma muy particular con la Constitución del 99. Eso me llevó a mí a decir en esa época de la Constitución, y estuve muy activo por esos lados de la constituyente, la constitucionalización del petróleo. El petróleo pasa a ser ahora objeto de la Constitución, cosa que no tiene por qué, porque una panadería no tiene por qué. Es un problema de mercado, es un problema de dueño. Pero bueno, el Estado, el gobierno lo llevó allá y con eso se sintió seguro de que él mantenía la renta en su poder de manera directa y muy rápido, lo cual es cierto. Así hizo. El artículo 12 de la Constitución le dio todo el poder para hacerlo. Mucha gente no vio el artículo 12, a la mayoría le pasó por el medio de las piernas como un rollincito lo que era el artículo 12, que era donde estaba realmente el cambio de diseño en términos de captura de renta por parte del fisco, por parte del gobierno, de lo que se estaba extrayendo del subsuelo. El tercer video, ya entramos con el negocio en sí ya operando, es decir, la economía de las ganancias y pérdidas, o mejor dicho, la renta fiscal o el colapso, rentas o beneficios estatal o privado, el impacto que la propia industria recibió bajo el esquema de maximización de la renta del petróleo. Y toda la renta para el rey. Aquí hay un caso, una nota interesante, porque es natural en la economía maximizar ganancias es ideal. El lucro, es la palabra mucho más corta, pero nos dice lo mismo. Maximizarlo. Maximizarlo implica tomar la mayor ganancia, bajar el costo, ganar bastante y tener cómo volverlo a utilizar en el proceso productivo de manera que eso no se detiene. Eso es ganancia. Pero en el caso de la empresa, cuando es privada, el petrolera, no es ganancia el concepto, sino es maximización de la renta. Es decir, el ingreso final que entra al gobierno, no importa en términos de tesorería dónde se va a detener, llegar el fisco, porque el fisco lo va a poner en su presupuesto y ese presupuesto va aguas abajo a redistribuir en bienes, servicios públicos, etcétera, el petróleo. Es decir, cuando había el petróleo que costaba poco, pero el sacarlo, su precio no era mucho, pero éramos apenas 5 o 6 millones, entonces había para las escuelas, había para las carreteras, había para esto, pero cuando pasamos de ser 6 millones, pasamos a ser 15 millones, y el precio y el costo estaban muy cerca uno del otro, entonces ya no había para eso. Y hasta hoy, cuando ya somos unos 25 millones, sacando los que migraron, los que se han ido, los que han sido expulsados por su propio país, a eso y vamos a conseguir que ya no queda nada. Es decir, es tan costoso sacar ese petróleo tan extra pesado, tan duro, junto a los otros que pudieran no ser extra pesado, pero Maduro lo llaman, o Maduro no es el presidente, sino Maduro de la sustancia, es llamado petróleo, pesados, porque los que vienen de la faja del Orinoco son extra pesados, más pesados aún que los pesados, que tienen que pasar por un sistema de procesamiento, ahora de mezcla, para que ese petróleo sea competitivo, se pueda vender. Que es lo que no puede darse hoy, porque ya el petróleo no es competitivo. ¿Podría hacerlo mañana? Podría, pero requiere pasar a manos privadas, es decir, a privatizarse completo. Es decir, desde el hueco del pozo del yacimiento hasta la punta de la manguera en el barco. Y el gobierno le cobra impuestos. Esa es la lógica que pudiera devolver la esperanza de tener petróleo por lo menos para el crecimiento del desarrollo nacional. Pero petróleo para desarrollar la economía, olvídense de eso, los que están en los dos gobiernos, el gobierno de Guaidó, interino, como el gobierno de Maduro, intruso, están mintiendo. Ambos, por cierto. Y esto es política. Las diferencias con relación al petróleo entre el gobierno de Guaidó y el de Maduro, entre los comunistas y los socialistas y los otros socialistas de la MUD, es ninguna. En manos del Estado debe quedar el petróleo. Pero lo que sí se está moviendo detrás
son arreglos y acuerdos entre mafias, gente con dinero que ha sacado, que empresas que han sacado dinero de Venezuela, que han lavado dinero, que ahora tienen los reales dispuestos como para ir a comprar lo que se pueda comprar en Venezuela. Y allí hay de todo. Es decir, mafias. No le ponga colores políticos, todos son idénticos. Bien, el cuarto video, inmediatamente, tiene que ver con las nacionalizaciones y la habilidad de los derechos de propiedad, los modelos de asociación de las empresas mixtas y una organización de un negocio entre socios, particularmente para asociar a PDVSA del Estado venezolano con otras empresas estatales del mundo. Y así vinieron franceses, italianos, noruegos, españoles, de Asia, vinieron de Malasia, vinieron de Vietnam, de China, de Rusia, empresas estatales fundamentalmente, algunas privadas que han quedado en el área de servicios, empresas de alta tecnología que pesan mucho en el mundo porque son las que hacen el trabajo duro de sacar para extraer el petróleo, la tecnología, ¿me explico? Y algunas empresas se quedaron en la conversión de asociaciones estratégicas o de convenios operativos a empresas mixtas, con la nueva ley de la 2007 que significó expropiación y nacionalización. Y en ese caos que se creó con la nueva ley y con la ley posterior del 2009 que iba dirigido a aquellas empresas que trabajan en las áreas conexas del petróleo, es decir, porque en la industria petrolera, desde un tornillo hasta un pico, hasta un taladro, hasta un computador, hasta un barco, todo eso es parte de la industria y hay unas que le llaman conexas. No les puedo decir yo porque no tengo realmente la expresión de conexas que significa, pero sí me enteré de que son aquellas empresas que están necesarias para que todo el petróleo sea un bien que pueda transarse. Ese cuarto video, entonces, vamos a ver cómo las empresas mixtas rompen un régimen que venía de apertura del 95, que no era lo mejor, por cierto, era un parcho de reglamentos y de órdenes y tales, porque les dio miedo a los políticos ir a una reforma constitucional para poder darle paso e ingreso a la empresa privada internacional para asociarse con el Estado venezolano. No quiso hacerse así. El presidente de la Comisión de Economía de esa época me dijo a mí, Alexander, cuando yo le decía, ¿por qué no hacen estas cosas bien hechas y no hacen un cambio constitucional, una reforma que les permita operar bien? Y entonces me dice, no vamos a meter las manos en esa caja de gatos. No le voy a decir el personaje porque ahorita ya que descanse en paz. Bueno, ese sería. El quinto video es el colapso industrial y económico de PDVSA. Un tema muy interesante, porque aquí tenemos razones políticas, económicas, y tenemos, por supuesto, razones físicas de la geología. El paso del petróleo al líquido, al paso del petróleo extra pesado, trae condiciones diferentes que hay que abatir tecnológicamente para convertirlo en un producto que pueda ir a competir en el mercado con aquellos petróleos que son menos costosos que esto. Es una situación bastante compleja, resuelta tecnológicamente, y en esa medida pues se pudo producir petróleo extra pesado para poder pasarlo por unas especies de refinerías especiales, para decirlo en estas palabras, procesadores, que llevaban aquellas cosas fuertes, pesas, como piedras, betumen, y lo transformaban en un petróleo sintético capaz de competir con cualquiera en el mundo. Venezuela todavía podía hacer eso en los años finales 90 y a principios del 2000, pero ya después comenzó a decaer y entonces los costos comenzaron a subir y ya es costoso todo en Venezuela. Cualquier petróleo no es competitivo. Que me digan, no, que hay todavía petróleo maduro, pesado, que por definición es mucho más barato, en términos, es menos costoso que el extra pesado, cierto, pero los números dicen que el petróleo venezolano no está compitiendo. Algo está pasando, económicamente, políticamente, en la industria que el Estado controla, que la productividad y la competitividad simplemente han caído. Y lo dicen los números, la producción ha caído 2 millones. Hemos perdido competitividad. Esa es la gran verdad.
mis amigos ingenieros no les gusta cuando les hablo de esta expresión, porque ellos parten de su concepto de que en teoría eso es competitivo, lo que hay es que invertir nada más. Pero entonces ahí está el problema y ahí está la ventaja del economista cuando se puede aliar con el ingeniero y entre ambos profesionales llegar a las verdades. ¿Cómo no? Es competitivos. Sí y solo sí se cumplen tales y tales condiciones. Que es el discurso del economista. ¿Cuáles son las condiciones? Desde aquella más elemental del respeto de las reglas de juego, del mantener y proteger los derechos de propiedad, porque es la única forma de poder bajar el riesgo del país, que es inmensamente alto afuera, porque es un país fallido, es un Estado fallido. No se respeta la propiedad, no se respeta la vida, no se respeta la libertad y todo está en poder del Estado. Eso no tiene credibilidad en el mundo y no es viable para nadie. En los surveys que hace Fraser Institute en Canadá sobre a los inversionistas, cuáles son las preferencias que tienen en el mundo en la próxima década. Venezuela aparece de último desde el año 2009. 10 años aparece de último punto en el cual ellos pensarían invertir en el caso venezolano. No era así en el 95, fue el 90. El sexto video es fue el rompimiento, la fractura de la burbuja petrolera. Es decir, el colapso financiero. Al colapso financiero personalmente llegué fácil con los estados financieros de PDVSA. Desde el año 2003, 2004 hasta el año 2009, 2010, uno por uno, uno iba construyendo las curvas de cómo se iba enredando la producción de petróleo. PDVSA se endeudaba en el mundo, le pasaba el dinero al fisco, a Fonden, desde el gobierno de nuevo le negaban el dinero, la inversión. PDVSA se peleaba con las empresas mixtas porque ella no tenía dinero para invertir y las empresas mixtas detenían su trabajo porque, bueno, su socio mayor no invertía. Hay simplemente una gran violación de los contratos, debilitamiento de los derechos de propiedad, y ahí no se puede producir ningún tipo de economía. Independientemente de que aquel petróleo huela a Romero, por ejemplo. Bueno, ese sexto video en el colapso, porque lo que se agota puede subir o bajar de precio en el mercado, porque se agota el recurso, pero puede escasear. Se agota el recurso porque se produce, pues se agota el recurso porque no se produce. Es decir, no hay producción del recurso, pero en el mercado puede haber producción en el recurso, pero el mercado puede estar escaso y entonces el mercado sube los precios. Y entonces la reacción de los que controlan los recursos, las grandes empresas que están en ese negocio, o los países, sus fiscos, su factura fiscal, depende de eso. Entonces, en el caso del Estado, corre directo hacia la empresa que produce estatal, la exprime y el dinero va al fisco, sobre todo cuando hay una agenda política en el gobierno de hacer crecer el Estado porque está en una revolución socialista. Es decir, no nos llamemos engaños. Aquí ha habido y hay en curso una revolución socialista como esa que hubo en Cuba, como esa que hubo en el mundo. Todo lo destroza, empobrece al ciudadano, lo transforma entonces en un servil y el hombre es, como lo vemos hoy, absolutamente indefenso, simplemente esperando la bendición del Estado. Ese sí, el último video tiene que ver con las consideraciones fiscales y financieras del petróleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hacia adelante después de lo que hicimos hacia atrás, después que vemos todo el drama de años y años a este punto de fin, digamos, de ruina impresionante que ha causado todo esto, y a los cuales todavía muchos se niegan a pensar y a creer que ciertamente está en ruinas, en default. Tiene más pasivos que activos, y los activos que tiene adentro están destrozados, su infraestructura. Es decir, PDVSA simplemente lo mejor es dejar que exista y ir a una masiva privatización después de grandes reformas económicas e institucionales
que adecenten al Estado y lo conviertan en un país que no sea como hoy, fallido, viable, creíble, donde todos trabajan para buscar el progreso. Ese con eso es el último video. De manera que este es más o menos el rumbo que vamos a tener en esta, digamos, en esta sesión de videos, en esta presentación. La lámina que están viendo allí, los mitos del petróleo creados bajo la política, es la próxima presentación. De manera que aquí terminamos esta y muchísimas gracias a ustedes.